Bienvenidos a este video del curso de bioquímica. En esta oportunidad vamos a mirar la movilización de las grasas a nivel sanguíneo en mamíferos y abordaremos específicamente las lipoproteínas y lo que tiene que ver con la formación del ateroma. Bienvenidos. Como se había hablado anteriormente, estos lípidos que habían sido transformados en micelas gracias a las enzimas, las lipasas y por acción de las sales biliares entraron a través de las microvellosidades al enterocito. Este enterocito la empaqueta en una forma que se llama una lipoproteína y por ser una estructura de un tamaño grande y bajo unas condiciones debe viajar a través del torrente linfático. Recordemos que los nutrientes tipo carbohidratos, aminoácidos y nucleótidos se absorben a nivel del intestino y van por la circulación enterohepática hacia el hígado. El hígado toma esos componentes y los distribuye hacia los tejidos extrahepáticos. Con los lípidos no pasa así. Con los lípidos deben entrar a través de los vasos linfáticos y correr a través de esos vasos linfáticos hasta llegar a la vena cava superior para que el corazón bombee esas grasas a los tejidos extrahepáticos, o sea, a todos los tejidos del cuerpo, y luego llegarán al hígado para hacer un proceso de reempaquetamiento que vamos a ver a continuación. Lo primero que hay que tener en cuenta es ver la estructura general de las lipoproteínas, que son las responsables de distribuir las grasas en mamíferos. Entonces vamos a encontrar primero una capa única de fosfolípidos, una monocapa de fosfolípidos que es anfipática, que muestra su cabeza polar hacia afuera y su cola no polar hacia adentro, hacia el núcleo. Su núcleo está hecho de un entorno de triglicéridos, que los vemos aquí alrededor, y un núcleo central, siempre se ubica a nivel central, que son los ésteres de colesterol o colesterol esterificado. En la monocapa de fosfolípidos se puede ubicar el colesterol solo para poder dar ese mosaico fluido a la monocapa fosfolipídica. Y a cada lipoproteína se le pone una apoproteína para su identificación por parte de las células de los diferentes tejidos corporales. Las lipoproteínas se clasifican por su densidad y por los componentes que tienen. Realmente la densidad da por lo que tienen por dentro. Entonces vamos a encontrar que la más densa se llama VHDL, o sea, Very High Density Lipid. La que le sigue es el HDL o High Density Lipid. El que le sigue es LDL o Low Density Lipid. El que le sigue es IDL o Intermediate Density Lipid. La que le sigue es el Very Low Density Lipid y la que está arriba es el KM o kilomicrón. El nombre de kilomicrón surge porque, como ya hemos visto, esta lipoproteína sale del intestino y corre por los vasos linfáticos y pasa por una ampolla que se llama la ampolla de Kilo, que es una ampolla que se ubica a nivel de la región torácica en los mamíferos y es la que termina vaciando a las subclavias a nivel anatómico. Aquí vemos los diferentes lipoproteínas y sus pesos moleculares, su densidad y los componentes que tienen. Ahorita vamos a ver un poquito este detalle conforme a lo que va moviendo. Y a su vez, los tipos de apoproteínas que tendrá cada lipoproteína para su identificación. Vamos a mirar entonces los procesos de transformación de esas lipoproteínas y la distribución. Entonces, arrancamos con los kilomicrones. Estos tienen una apoproteína que se llama la ApoC2, es la más importante, y estos kilomicrones van a tener una gran cantidad de triglicéridos y una poca cantidad de colesterol esterificado como un núcleo central. Y obviamente pues van a tener esa envoltura de fosfolípidos. Estas lipoproteínas tipo kilomicrón viajan por la sangre a todos los tejidos extrahepáticos y cuando llegan
a los diferentes endotelios vasculares en los capilares, se van a encontrar con una proteína que se llama la lipoproteína lipasa plasmática. Como observamos en esta imagen, esta lipoproteína lipasa reconoce la ApoC2 y se activa como enzima, rompiendo los triglicéridos y haciendo la hidrólisis para liberar y extraer de esos kilomicrones la mayor cantidad de ácidos grasos libres y glicerol, que van a ser absorbidos por la célula endotelial y transferidos a los tejidos que están alrededor, ya bien sea músculo, tejido adiposo, etcétera, 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 con el único fin de que esos lípidos sean resintetizados y almacenados. Lo que nos queda se llama un remanente del kilomicrón, que realmente lo único que va a contener es un cascarón o una envoltura de monocapa de fosfolípidos con un núcleo de colesterol exógeno. Aquí tengo que hacer claridad, y es que estos lípidos que han traído los kilomicrones son exógenos, o sea, son captados desde afuera por la alimentación del mamífero. Aquí vemos cómo esos kilomicrones pues llevan esa grasa, y esa grasa es almacenada principalmente en el tejido adiposo en forma de triglicéridos y entregado al músculo estriado, o sea, al músculo esquelético y al músculo cardíaco, y en el hígado para que el hígado haga los procesos de gluconeogénesis que veremos después. Aquí vemos un corte histológico de un tejido adiposo. Realmente es la grasa blanca o tejido adiposo multilobular. Lo que nos queda entonces es un remanente del kilomicrón. Dicho remanente debe expresar la apoproteína E, que es la apoproteína responsable del reconocimiento hepático, y estos restos de kilomicrones van a llevar entonces triglicéridos, poco triglicérido y colesterol exógeno a los hepatocitos. Estos hepatocitos tendrán que reprocesar esas grasas y procederán a mezclar tanto la grasa exógena del remanente del kilomicrón como la grasa endógena que le van a traer otras lipoproteínas que ya vamos a revisar. Entonces, el hígado, los hepatocitos cumplen una función muy importante, y es que el exceso de colesterol del cuerpo, bien sea exógeno o endógeno, ellos lo deben reprocesar esos colesterol, y parte de ese colesterol va a ser eliminado como sales biliares hacia la ampolla, o sea, la región del intestino, específicamente en la ampolla de Vater, para poder permitir la absorción de nueva grasa intestinal, como ya hemos hablado en videos anteriores. Ahora vamos a mirar qué hace estos hepatocitos. Entonces, los hepatocitos tienen la posibilidad de producir dos tipos de lipoproteínas. Unas se denomina el VLDL y la otra se denomina el HDL. ¿Qué determina que se produzca VLDL y HDL? Depende de las condiciones fisiológicas del individuo y de las condiciones de la grasa consumida por el individuo. Cuando nos hablan de HDL, nos están diciendo que el HDL se forma a partir de los procesos hepáticos que sean estimulados primero por una persona o un individuo que tenga actividad física, o sea, que aumente los niveles de adrenalina a nivel corporal. Segundo, que sea un individuo que consuma una buena cantidad de ácidos grasos insaturados, que carezcan de ácidos grasos tipo trans, o sea, ácidos grasos cis, y que este individuo tenga una dieta balanceada. ¿Por qué? El HDL tiene una propiedad, y es que este HDL tiene dos lipoproteínas importantes que se llaman la ApoD y la ApoE. El HDL tiene la capacidad de extraer de los tejidos extrahepáticos el excedente de colesterol que dichos tejidos no utilizan.
Al cargarlo con ese colesterol, este HDL lleva ese colesterol hacia los tejidos donde se va a sintetizar hormonas, llámese glándula suprarrenal, ovario, testículo, glándula mamaria, y también llevará ese exceso de colesterol hacia el hígado para que los hepatocitos reprocesen, eliminen el excedente en forma de sales biliares y vuelvan a reprocesar esas grasas ya endógenas para la redistribución a nivel sanguíneo. Por eso el HDL se considera el colesterol que lleva el HDL en su núcleo, se denomina un colesterol útil y que se denomina el HDL como una lipoproteína de buena calidad o lo que llamamos el colesterol bueno. El VLDL en cambio es una lipoproteína que es la versión hepática del kilomicrón. Ya voy a explicar qué significa eso, pero el VLDL se produce cuando en mayor cantidad, cuando un individuo no tiene una dieta muy balanceada, tiende a consumir altas cantidades de grasas saturadas, no tiene actividad física y tiende a ser más sedentario. Entonces, este VLDL no es que sea malo, pero es el precursor de una lipoproteína que ya vamos a mirar el por qué se convierte en lipoproteína o colesterol malo. El VLDL digo que es un paralelo hepático del kilomicrón. ¿Por qué? Porque el VLDL contiene ya una mayor cantidad de colesterol esterificado en su núcleo, vemos en esta imagen, tiene triglicéridos, tanto ya lo que tiene es la mezcla, realmente ya tiene exógenos y endógenos, pero pues ya tienes endógenos más. Su cascarón iba a tener la ApoC2 que también redistribuye esas grasas corporales y esa ApoC2 pues vuelve y actúa igual que en el kilomicrón, activando a la lipoproteína lipasa plasmática para que los tejidos del endotelio vascular extraigan los triglicéridos del VLDL. Realmente el VLDL surge como una respuesta hepática para mantener constantemente moviendo la grasa a nivel sanguíneo y paralelo con el HDL juegan un papel importante, vuelvo y digo, en la distribución de grasa a nivel de mamíferos. La extracción de los triglicéridos del VLDL gracias a la lipoproteína lipasa nos genera como producto un remanente del VLDL conocido como IDL. Este IDL va a expresar la ApoE. Sabemos que esa ApoE es la que le permitirá ir al hígado para que los hepatocitos sepan qué coger y reprocesar esa grasa otra vez, bien sea como nuevo VLDL o HDL. Y es aquí donde se va a empezar a dar las condiciones para la creación de lo que llamamos colesterol malo o de la lipoproteína que lleva mayor cantidad de colesterol malo, que realmente ya vamos a ver que es el colesterol esterificado. Entonces, la IDL, que tiene una ApoE, tiene la capacidad de llevar los restos que dejó el VLDL, ese excedente de colesterol, lo vuelve a llevar al hígado, pero vamos a ver la aparición de una lipoproteína que se llama la LDL. Realmente esta lipoproteína es la lipoproteína de riesgo, es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de lo que denominamos placa arterial o ateroma. Ya ahorita vamos a ver un video que nos va a explicar esto. Y el LDL se puede incrementar por muchas causas, pero la principal es el consumo de grasas saturadas. Fumar también es un riesgo alto para la síntesis de grasa LDL y el consumo de grasa animal y obviamente el sedentarismo y falta de ejercicio.
Entonces, el LDL surge por la acción de una enzima que se llama la lecitin colesterol aciltransferasa, que es una proteína, una enzima que realmente carga al IDL del exceso de colesterol presente en los tejidos extrahepáticos. Entonces, los tejidos periféricos, cuando tienen una gran cantidad de colesterol, porque han producido a partir de grasas y han producido a partir del exceso de azúcares, cargan al IDL, lo cargan de altas cantidades de colesterol esterificado y le ponen una ApoB100 para realmente convertirlo en lo que llamamos LDL. Entonces, la característica del LDL es una lipoproteína que tiene mucha cantidad de colesterol esterificado y tiene una APO que es única, ya es la única APO que existe y que está identificada que tiene el LDL, se llama la ApoB100. El LDL pues obviamente existe, eso es una realidad y tiene la capacidad de llevar el exceso de colesterol de los tejidos extrahepáticos hacia el hígado. Eso es una función natural. Pero ¿qué pasa cuando el LDL se encuentra con un endotelio vascular o cuando se encuentra con altas concentraciones de colesterol a nivel de los tejidos? Entonces pasa lo siguiente, y es que el LDL, cuando tiene mucho colesterol, lo devuelve a los tejidos realmente como por un excedente que va a contener. Y ahí es donde tenemos el problema. Ese excedente de colesterol, de ésteres de colesterol, se entrega a nivel de los tejidos y resulta que los receptores de LDL internan ese colesterol esterificado y desencadenan que las células empiecen a absorber ese colesterol y forman gotas de colesterol esterificado. Lo que significa es que forma una estructura espumosa que puede desencadenar que esos tejidos se llenen de colesterol y entren en un círculo constante de producir, entregar y recaptar, producir, entregar y recaptar. Ahí es donde hay un primer riesgo. El segundo riesgo, y es propiamente el ateroma, es que dentro del endotelio vascular haya una lesión por causa de hipertensión arterial, o sea, haya una laceración del endotelio vascular y ese endotelio vascular empieza a expresar unas moléculas de adhesión y la internación del LDL. Eso genera esa internación o esa incorporación del LDL junto con el daño del endotelio desencadena una inflamación en el endotelio vascular que hace que se recluten células monocitos, pasen el endotelio vascular como observamos aquí, y esos monocitos que cuando pasan el endotelio vascular y se meten en la región que se llama la región subepitelial, actúen y se conviertan en macrófagos y se intenten comer ese LDL pensando que el LDL es un agente agresivo al cuerpo. Esas células se convierten en células espumosas que a su vez generan mayor adhesión de LDL y de proteínas de la coagulación. Y esto es lo que denominamos un centro necrótico y una formación de lo que llamamos placa arterial. Voy a mostrar una foto de una placa ateromatosa y vemos cómo esta luz del vaso sanguíneo está siendo alterada porque se empieza a acumular ese LDL dentro de las paredes o de la capa media o subepitelial de las arterias. ¿Por qué se presentan arterias? Porque las arterias manejan unas presiones de sangre mayor y son más propensas a la laceración por la sangre, por el flujo sanguíneo. Obviamente, esta enfermedad no es de personas muy jóvenes, obviamente se da en personas obviamente de mayor edad, pero ya estamos hablando de personas de edad entre los 45 que van a aparecer, siempre y cuando tengan factores de riesgo como ser obesos, ser diabéticos, fumar,
ser hipertensos, tener problemas de lípidos a nivel sanguíneo, aumento de LDL, poco HDL, ¿cierto? Y obviamente no tener una dieta balanceada y no hacer ejercicio. ¿Por qué se da? Porque en la medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestras paredes arteriales se van poniendo más duras y cada vez van siendo más susceptibles a ser laceradas por el movimiento propio del flujo sanguíneo. Aquí vemos un corte histológico en el cual ya se están dando trombos, vemos aquí STR significa trombos, y una región donde se va perdiendo, ya se perdió esa luz vascular. Esta es una arteria normal y aquí vamos a ver un corte histológico de una arteria normal y aquí vamos a ver una arteria totalmente taponada y esta media luna que observamos aquí es la placa arterial. Vamos a ver a continuación un video que nos va a permitir entender el proceso de la formación del ateroma y qué tiene que ver ese LDL y las condiciones propias que nos va a resumir la fisiopatología del ateroma. La aterosclerosis es la causa subyacente de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Se caracteriza por la oclusión progresiva de las arterias por placas de ateroma, que se localizan en la íntima de las arterias musculares y elásticas de tamaño grande y moderado, siendo más frecuente el compromiso del territorio coronario, cerebral y vascular periférico. La génesis del proceso aterosclerótico se inicia con la disfunción endotelial. En condiciones normales, el endotelio cumple múltiples funciones como la secreción de sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico, entre otras, y sustancias vasoconstrictoras como la endotelina. Mantiene una superficie anticoagulante en el interior de los vasos, tiene propiedades fibrinolíticas y de barrera para inhibir el paso de los elementos sanguíneos. La disfunción endotelial facilita la internalización de las moléculas de liproteínas de baja densidad que se encuentran circulando en exceso. Estas moléculas de LDL penetran en el subendotelio donde se acumulan. El sistema inmune reconoce a estas moléculas LDL como un cuerpo extraño, por lo que se liberan diferentes factores que atraen a los monocitos hacia el subendotelio y fagocitan a los esteres de colesterol acumulados en ese sitio, formando así las células espumosas. En las células espumosas ocurre la oxidación de las LDL, proceso que causa un intenso fenómeno inflamatorio en el subendotelio que promueve la síntesis de colágeno y la migración de células del músculo liso de la capa media con el objeto de formar una capa fibrosa que aísla el proceso inflamatorio del subendotelio. Así se forma la placa aterosclerótica, que presenta en el interior un núcleo lipídico formado por colesterol, restos de macrófagos que por apoptosis fueron necrosados, rodeada por una membrana fibrosa compuesta por células de músculo liso y colágeno. En la placa aterosclerosa, el músculo liso activado dentro de la membrana fibrosa sintetiza colágeno y elastina, con lo que la membrana fibrótica se fortalece y aumenta de espesor, placa menos vulnerable. Sin embargo, la presencia de linfocitos T en el núcleo lipídico sintetizan sustancias que por lado inactivan a las células del músculo liso, que dejan de producir colágeno y elastina, y por otro lado activan la producción de enzimas proteolíticas que digieren la membrana fibrosa, por la que ésta se adelgaza, situación que favorece su ruptura, placa vulnerable. La erosión endotelial expone el colágeno circulante, lo que promueve trombosis. Cuando el trombo formado no es de volumen importante, operan procesos de reparación locales y el material de acumulación plaquetario, glóbulos blancos y fibrina pueden pasar a constituir parte de la placa, lo que constituye un mecanismo de progresión rápida del compromiso estenótico del vaso. Por el contrario, si el volumen del trombo formado alcanza a reducir el flujo coronario, sobreviene un síndrome coronario agudo. Cuando se rompe una placa de ateroma, se produce inmediatamente la adhesión de plaquetas, que va seguida de agregación y cuya función es sellar la falta de continuidad del vaso. Bien, ya con este video pues
tenemos contextualizado todo el proceso de fisiopatología y espero con este video que hayan comprendido todo lo que tiene que ver con la distribución de grasas a nivel corporal de los mamíferos, que es el cimiento de una de las enfermedades más comunes en el mundo en humanos, que es el infarto agudo de miocardio, pues obviamente por la obstrucción de las arterias coronarias. Nos vemos en próximos videos, espero les haya servido y hayan comprendido esta importante fisiopatología para los humanos. Hasta luego.